Dando inicio a la exposición del día de hoy, voy a empezar dando una pequeña introducción de lo que son los derechos reales. Se dice que en un principio los bienes eran propiedad colectiva, puesto que las personas en aquel entonces eran nómades, lo que significa que iban de un lugar a otro sin sitio fijo, sin un lugar establecido, por lo que solamente se enfocaban en buscar alimentos para el día a día. Ya, posteriormente, esos bienes pasan a ser propiedad privada, propiedad de unos cuantos. Pues aquí las personas ya se vuelven sedentarios y buscan establecerse en un lugar fijo. Empiezan pues a tener sus cosas, empiezan a domesticar animales, etcétera. Es aquí donde surgen problemas, ¿no? Puesto que no todos los hombres tienen acceso a los bienes de valor económico, lo que hace que uno se encuentren en una situación de más privilegio, o sea, de privilegio con respecto a otras personas. Entonces, para ello resulta incuestionable que el hombre necesite retener los bienes que se le ofrecen para su subsistencia. Entonces, desde esa perspectiva, se hace sumamente necesaria la aparición de la disciplina jurídica que regula es propiedad de dichos bienes. Es entonces como surge la disciplina que ahora conocemos como derechos reales. A medida que el hombre ha ido de la sencilla recolección de frutos para su subsistencia hasta la conquista del espacio aéreo, los derechos reales han cobrado una trascendencia cada vez más grande, cada vez mayor, puesto que se fueron constituyendo como una organización jurídica de las relaciones sociales que establecen la utilización y el disfrute de los bienes y sobre todo que estos sean oponibles a terceras personas. El estudio de los derechos reales se encuentra dentro de lo que es el derecho civil. En nuestro Código Civil peruano, los derechos reales está regulado en el título 5, exactamente en el artículo 188 del Código. ¿Qué son los derechos reales? Los derechos reales son aquellos derechos subjetivos de las personas que recaen directamente sobre cosas. Es decir, le concede a su titular un poder inmediato y directo sobre una cosa, permitiéndole de esta manera su aprovechamiento total o parcial, disponible a terceras personas. El concepto con relación del hombre con el bien, pues en esta relación, los derechos reales son considerados normas jurídicas que regulan las relaciones que se establecen con motivo de utilización de los bienes, con los cuales el hombre tiende a satisfacer sus necesidades, ya sean materiales o espirituales. Bien, aclarado este punto, pasamos a desarrollar lo que es una noción general y una noción limitada de lo que son los derechos reales. Con respecto a la noción general, se conceptualiza el derecho real como aquel que establece una potestad del hombre sobre el bien, es decir, hablamos de un derecho sobre las cosas. En cuanto a la noción limitada, el derecho real se define como cada una de las instituciones jurídicas en que ha sido organizada la utilización de los bienes por el hombre, por la extensión de las potestades que tiene el titular sobre ellos, tales como la propiedad, la posesión, el usufructo, la servidumbre, entre otras. Cabe mencionar que de la posesión, el usufructo, la servidumbre, entre otras, derivan de lo que es el derecho real de la propiedad. Concepto de derechos reales según distintos autores. Según Luis Rigaud, señala que los derechos reales son aquellos derechos que recaen de manera directa o indirecta sobre una cosa individualmente determinada, de la que se permite obtener sin intervención de persona alguna utilidad legal, ya sea total o parcial, y que exige en todos un respeto igual
aunque puramente pasivo. Por otro lado está Francesco Messineo, que dice que el derecho real es el poder jurídico directo e inmediato de un sujeto sobre un bien que le pertenece. Mientras este bien sirva, o sea, sea susceptible económicamente. También considera que debe ser oponible, que el derecho debe ser oponible frente a otras personas, frente a terceros. Otro de los autores es Luis Díez Picasso. Este autor denomina derecho real a un determinado tipo de derecho subjetivo que protege con carácter absoluto el interés de una persona sobre una cosa, otorgándole de esta manera un poder directo e inmediato sobre el mismo. Y al mismo tiempo una eficacia general con relación a terceros. Lo que tienen en común los tres autores es que ponen mucho énfasis en lo que es la oponibilidad frente a terceras personas. Como primer concepto tenemos el derecho real positivo. Es el sector del ordenamiento jurídico vigente que regula las relaciones jurídicas reales, atribuyendo o asignando los bienes entre los diversos miembros de la comunidad, estableciendo límites de su dominación, utilización y aprovechamiento, además de atribuirles también obligaciones que tienen como propietarios de un bien. El derecho real subjetivo es el poder de obrar erga omnes o oponible a terceras personas que tiene el sujeto titular sobre un bien que le pertenece en propiedad, uso, goce y posesión. Este poder es el reconocido al sujeto del derecho real positivo. Bien, el sujeto del derecho real. El sujeto del derecho real es la persona natural o jurídica. Es necesario mencionar que la persona jurídica no puede no puede tener el derecho real de uso y habitación. Esto solamente es permitido para la persona natural. El objeto del derecho real es el bien como tal. El concepto de derecho real anteriormente mencionado nos lleva a encontrar un lado intrínseco y un lado extrínseco del derecho real. Bien, por el lado extrínseco nos dice que es el conjunto de derechos o potestades que tiene un sujeto sobre los bienes, que pueden ser amplios o reducidos. Por ejemplo, la persona que tiene un inmueble es propietario de un inmueble, tiene potestades amplias, puesto que puede vender, destruir, alquilar, regalar o lo que sea. Puede hacer lo que sea con su bien. Tiene potestades amplias. Mientras que para aquellos que tienen el derecho real de uso y habitación, tienen potestades reducidas que se reducen solamente al uso y disfrute del bien. Por el lado extrínseco, nos dice que es el respeto social que la organización jurídica impone al derecho del titular. Respecto que no solamente compromete a los sujetos de la relación jurídica concreta, sino a todos. O sea, es oponible a todas las personas, pues. Caracteres del derecho real. Como punto número 1 tenemos que es un poder directo, puesto que la relación entre el bien y el sujeto es directa. 2. Es de poder inmediato, puesto que yo puedo hacer con mi propiedad lo que yo quiera, puedo habitarla, regalarla o lo que sea, y no tengo que tener autorización de una tercera persona, simplemente hago lo que yo decido hacer. Tiene un poder absoluto, se manifiesta en la oponibilidad y validez frente a todos. Por ejemplo, el propietario puede reivindicar el bien de su propiedad sin importar en manos de quién se encuentre. Por ejemplo, el acreedor hipotecario puede ejecutar la garantía aun cuando el hipotecante haya enajenado el bien, o sea, cuando el que hipotecó la casa ha vendido el bien, incluso así el bien puede regresar a quien lo hipotecó primero. También tiene un poder de exclusión, lo que quiere decir que si ya una persona es dueña en su totalidad de un bien, no puede venir otra persona a ser también dueña de ese bien. Solamente puede tener una persona, con excepción de la copropiedad. Como punto número 5 tenemos que todo derecho real está tutelado por una acción real. Todo esto nos lleva a hacernos esta pregunta, ¿no?
¿Puede un mismo bien ser objeto de dos o más derechos reales diversos? La respuesta es sí, puesto que un mismo bien puede ser objeto de dos o más derechos reales diversos. Por ejemplo, yo puedo tener una propiedad, entonces recae sobre el bien el derecho real de propiedad. Pero yo decido hipotecar el bien, entonces el hipotecario tendría el derecho real de hipoteca sobre el mismo bien. Pero mientras tanto, alquilo el bien, entonces esa persona tendría el derecho real de uso y habitación. Es un mismo bien, sin embargo, recaen sobre ese bien tres derechos reales. Cabe mencionar que son tres derechos reales distintos, puesto que es imposible que un mismo bien pueda ser objeto de dos o más derechos reales iguales. Dos personas no pueden poseer una cosa en su totalidad. Elementos de la relación jurídico real o jurídico patrimonial. Dentro del sujeto tenemos al sujeto activo y al sujeto pasivo. El objeto de esta relación son los bienes, que tienen que ser susceptibles de valoración económica y además satisfacer necesidades humanas. El vínculo entre ambos es la posesión. Sabemos que en todo derecho real existe un sujeto que viene a ser la persona que posee el derecho, o sea, el titular. En principio, toda persona física o jurídica puede ser titular de un derecho real. Puede ser nacional o extranjera. Sujeto activo. El sujeto activo es aquel a quien, en virtud de la relación, se atribuyen posiciones activas de poder jurídico, es decir, derechos subjetivos y facultades. Por otro lado, tenemos al sujeto pasivo, que es aquella persona a quien se impone una posición pasiva o de deber jurídico frente a quien se dan los derechos y facultades de otra persona. El objeto, pues, es el bien, ¿no? Que, como bien dije anteriormente, tiene que ser susceptible de valoración económica y además satisfacer necesidades de las personas. Ahora, ¿por qué son importantes los derechos reales? La importancia radica en que los derechos reales es la columna fundamental dentro de los derechos patrimoniales. Que a su vez son la estructura del ordenamiento jurídico de la sociedad. Humanos, para satisfacer nuestras múltiples necesidades, ya sea alimento, vestido, educación, vivienda, etcétera, nos hacemos valer del uso y goce de los bienes. Esto evidencia la importancia de los derechos reales expresados en propiedad, posesión, usufructo, habitación, servidumbre, etcétera. Mediante los derechos reales se produce la circulación de la riqueza y el desarrollo económico, así como también se dan los beneficios del crédito que crece en función de las garantías reales, las cuales están consagradas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Bien, los derechos reales principales. Aquí se ha citado básicamente a un destacado autor que nos dice que Juan González nos dice que son aquellos que tienen vida independiente, de tal modo que no dependen para su constitución de un derecho anterior, ni lo garantizan, sino que ejercitan como poder directo e inmediato sobre la cosa, para obtener de ella un aprovechamiento. Es decir, son los derechos que existen por sí mismos, sin la necesidad previa de existencia de un derecho antecesor. Dentro de estos derechos reales principales tenemos como a la propiedad, usufructo, uso, habitación y servidumbre. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Dentro de estos derechos reales principales tenemos a la propiedad, que nos dice que la propiedad es un poder directo e inmediato sobre la cosa, que atribuye a su titular la capacidad de gozar y disponer sobre la cosa, sin más limitaciones que la ley establezca, ¿no? Aquí el propietario tiene la acción contra el tenedor y el poseedor para poder reivindicarla. Ahora, el usufructo es un derecho real que confiere a una persona llamada usufructuario el derecho de usar y gozar temporalmente de un bien que no le pertenece. En este caso le pertenece al propietario. El usufructuario tiene una relación con el propietario que se llama copropiedad. Aquí el usufructuario está en la obligación de conservar el bien, no lo puede ni destruir ni enajenar. Asimismo, el uso consiste en una prerrogativa que tiene de titular servirse de la cosa objeto del derecho y percibir sus frutos hasta la cantidad que le sea necesaria para satisfacer sus necesidades de él y la de su familia. En el derecho real de habitación se le otorga al titular un derecho a ocupar un inmueble
necesariamente para él, ¿no? Y también para su familia, con la finalidad de satisfacer sus necesidades de vivienda. El derecho real de servidumbre es un derecho real perpetuo o temporáneo también, sobre un inmueble ajeno, en virtud de lo cual que se puede usar de él o ejercer ciertas disposiciones de derecho que le pueden pertenecer, o bien impedir que el propietario ejerza algunos derechos de propiedad. Asimismo, tenemos el derecho real de superficie. Es el derecho real proyectado hacia arriba. Esto es el suelo y el espacio aéreo. Esto comprende al suelo, que es por objeto del derecho. Esto se ve evidenciado cuando lo comparten dos personas. Una de las dos partes ejerce su derecho sobre el suelo y el subsuelo, y la otra parte la ejerce sobre los aires, es decir, sobre el segundo nivel. Un claro ejemplo sería entre las plantaciones y las construcciones. Asimismo, como se ha visto, entre los derechos reales principales también tenemos a los derechos reales accesorios, ¿no? Aquí nos dice que el derecho real garantía accesorio, llamados así porque son constituidos a favor de un acreedor para asegurar el cumplimiento de una obligación por parte del deudor. Los derechos accesorios necesitan de uno principal para existir. Este derecho real garantiza el cumplimiento de una obligación sobre un bien inmueble, que aquí se le da el poder al acreedor para que el deudor pueda devolver lo adeudado. Dentro de estos derechos reales, dentro de estos derechos accesorios, tenemos a la hipoteca, la anticresis y la prenda, como lo vamos a ver a continuación. La hipoteca es un derecho real de garantía indivisible y accesorio, que está constituido por una escritura pública que recae sobre un bien inmueble, sin disposición de la misma, con el propósito de garantizar el cumplimiento de una obligación propia o de un tercero. Asimismo, tenemos un derecho real accesorio que está como nombre la prenda. La prenda es un contrato accesorio por medio del cual el deudor entrega a su acreedor una cosa determinada, con la que se garantiza el crédito adeudado, con la obligación parte del acreedor de restituirla en las mismas condiciones en las cuales fue entregada. Y por último tenemos al derecho real accesorio, que es anticresis, que podríamos decir que en términos simples que es el intercambio temporal de bienes muebles por bienes dinerarios entre dos personas que establecen en un contrato de anticresis, previo acuerdo lo adeudado, el plazo y la forma de pago, sin que represente costo alguno para ninguna de las partes. Es decir, no existe pago de alquiler, tampoco el pago de intereses por el uso del dinero. Ante todo, buenas noches. Pues hoy yo explicaré más o menos el derecho real de definitivos. Para ello he llegado a citar al doctor Martin Wolf, que viene a darnos un pequeño concepto y una división ante estos derechos reales llamados definitivos. En esta ocasión se llegan a dividir en dos partes. Tenemos el derecho propiamente tales o definitivos, que vendrían a ser la propiedad, y los derechos reales limitados. ¿A qué nos referimos derechos reales limitados? Pues bien, son aquellos que no confieren todas las facultades de dominio, como por ejemplo el usufructo, el uso y habitación. Eso vendrían a ser derechos reales, lo que propiamente provisionales, ¿no? Como vendría a ser la posesión. En esta ocasión tenemos que los derechos reales limitados se vienen a subdividir atención de a los criterios. Como tenemos el criterio de según su contenido, que vienen a ser los derechos de disfrute. En esta ocasión se vienen a encontrar las servidumbres, la superficie, la anticresis y los derechos de realización de valor, que vendría a ser la hipoteca, la prenda y la habitación. Y, y tenemos los derechos reales de adquisición, que se vienen a presentar las grávenes de un bien. También tenemos lo que viene a ser según su objeto, que en esta ocasión se presentan los derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles. En los muebles tenemos solamente dos, que viene a ser el usufructo y la prenda, y en los inmuebles, que vendría a ser la hipoteca. En lo que vendría a ser según la pertenencia del objeto, no de su objeto, sino del objeto, que viene a ser el recaimiento sobre los bienes ajenos, o sea, sin dueño, y que viene a ser propiamente de ajeno. Tenemos otro que es según la persona del titular,
que vienen a ser los derechos pertenecientes a una persona individualmente determinada. Es decir, que son los derechos subjetivamente personales. Para darle un concepto en general y final sobre los derechos reales, tenemos esta pequeña imagen donde resalta los derechos reales en que se divide en dos partes: el derecho real provisional, que viene a ser la posesión, y los derechos reales definitivos típicos. En los típicos encontramos que se dividen en dos partes: los derechos reales, lo que vendría a ser la propiedad, y los derechos reales limitados de la propiedad, que vendrían a ser los derechos reales sobre cosa ajena. En esta ocasión, de los limitados se llegan a presentar en tres partes, que viene a ser el disfrute, la realización del valor, la adquisición del preferente. En disfrute encontramos el usufructo, el uso de habitación, la servidumbre y la superficie. En la de realización de valor encontramos la hipoteca, la prenda y la antecrisis, como llegó a explicar mi compañero Roger. Y finalmente pues tenemos la adquisición preferente, que vendría a ser la opción, el tanteo y el retrato. Muchas gracias.